Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, y creo que muchos de ustedes también lo estarán al escuchar lo que tengo que contarles. Como ven por el título, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas y el mundo de las celebridades turcas. Si han escuchado bien y el título no miente, vamos a hablar sobre los rumores que envuelven a Kerem Bürsin y Hande Erçel, y específicamente sobre los rumores de separación que han estado circulando. Y créanme, la sorpresa ha sido mayúscula para muchos. Si eres fan de esta pareja o simplemente te gusta estar al día con las noticias de las estrellas, este vídeo es para ti. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este, y así no se pierden ninguna de nuestras novedades. Además, activen la campanita para que les notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ahora sí, prepárense porque vamos a desmenuzar esta noticia. Primero pongamos un poco de contexto para quienes quizás no están tan familiarizados con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ellos se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco tras protagonizar juntos la exitosa serie Sen Kalkam, que en español conocemos como Amor a segunda vista o Pasa mi puerta. Su química en pantalla fue tan palpable, tan real, que rápidamente cruzó la ficción y se convirtió en una relación en la vida real. Durante años hemos visto su amor florecer, sus interacciones en redes sociales, sus viajes, sus momentos románticos, y todo esto construyó una imagen de pareja sólida, de cuento de hadas moderno, por así decirlo. Los fans, o los Han Kerem como se hacían llamar muchos, adoraban verlos juntos, apoyándose mutuamente en sus carreras y compartiendo su vida. Eran sin duda una de las parejas más mediáticas y queridas, y cualquier noticia sobre ellos generaba un revuelo inmediato. Imaginen entonces el impacto cuando empezaron a surgir rumores sobre una posible ruptura. La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, que no podían creer que esa conexión tan especial pudiera llegar a su fin. Los rumores, como bien saben, suelen empezar con pequeños chispazos, y luego con la ayuda de las redes sociales y la especulación mediática, pueden convertirse en verdaderos incendios. En el caso de Kerem y Hande, estos rumores de separación comenzaron a tomar fuerza hace algún tiempo, aunque se intensificaron recientemente. Al principio eran solo susurros, comentarios en foros y redes sociales, preguntas de fans preocupados. Se hablaba de distancias, de agendas apretadas, de que quizás sus caminos se estaban separando profesionalmente y, por ende, personalmente. Pero seamos sinceros, cuando se trata de parejas tan expuestas al público, cualquier pequeño indicio puede ser interpretado de mil maneras. Por ejemplo, la ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales, o que no se les veía juntos en eventos públicos durante un tiempo prolongado, fueron suficientes para que la maquinaria de los rumores se pusiera en marcha a toda velocidad. Recuerdo que al principio muchos de nosotros pensamos: bueno, es normal, las parejas tienen sus altibajos, quizás solo están pasando por un momento tranquilo. Pero la persistencia de los rumores y la falta de declaraciones contundentes por parte de la pareja empezaron a generar una inquietud real. Las revistas del corazón, los portales de noticias de entretenimiento y los influencers de redes sociales especializados en celebridades turcas comenzaron a publicar artículos y vídeos, algunos más sensacionalistas que otros, especulando sobre las causas de la supuesta separación. Se mencionaban posibles celos, diferencias irreconciliables, e incluso, como suele ocurrir en estos casos, infidelidades o nuevos intereses amorosos, aunque sin ninguna prueba sólida que respaldara estas afirmaciones. Era un torbellino de información, y para los fans, era difícil discernir la verdad de la ficción. La sorpresa fue sin duda el sentimiento predominante. Kerem y Hande representaban, para muchos, una historia de amor moderna, inspiradora y genuina. Verlos juntos parecía una confirmación de que el amor verdadero existía incluso en el mundo ajetreado y superficial de la fama. Por lo tanto, la idea de que pudieran separarse era difícil de asimilar. Muchos se aferraban a la esperanza de que todo fuera un malentendido, una campaña de marketing para alguna nueva producción, o simplemente rumores sin fundamento. La realidad, sin embargo, suele ser mucho más complicada y, a veces, menos glamurosa de lo que esperamos. Ahora hablemos de las pruebas, o más bien de la falta de ellas. En el mundo de las celebridades, las confirmaciones oficiales suelen tardar en llegar, si es que llegan.
A menudo, la pareja prefiere mantener su vida privada lo más reservada posible, o dejan que sean los medios quienes especulen hasta que ya no puedan más. En este caso, hubo un periodo en el que Kerem y Ande no publicaron fotos juntos con la misma frecuencia de antes, y sus apariciones públicas independientes también alimentaron las dudas. Uno empieza a preguntarse, ¿por qué la ausencia de la típica foto de pareja en Instagram? ¿Por qué no hay likes mutuos en las publicaciones importantes? Pequeños detalles que para el ojo entrenado del fan o del periodista de espectáculos, son señales de alerta. Y aquí es donde entra la parte más difícil, la incertidumbre. Cuando los rumores son fuertes y no hay confirmación ni desmentido oficial, la imaginación de la gente vuela. Se tejen historias, se crean escenarios, y se sacan conclusiones a partir de muy poca información. Los fans se dividen. Algunos defienden a capa y espada a la pareja, negándose a creer cualquier cosa negativa. Otros, más cínicos o realistas, aceptan la posibilidad de que la relación haya terminado, basándose en los indicios. Y por supuesto están aquellos que disfrutan del drama, que se alimentan de la especulación y la controversia. Sin embargo, la sorpresa real llegó cuando finalmente la noticia se confirmó, o al menos, se hizo pública de una manera que no dejaba lugar a muchas dudas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y para muchos decepcionante. La confirmación, cuando llegó, no fue de la manera más elegante. No hubo un comunicado conjunto y efusivo, ni una foto romántica de despedida. Fue más bien un goteo de información, declaraciones indirectas, y la confirmación de personas cercanas a la pareja o de fuentes internas de los medios. Se habló de que la separación fue de mutuo acuerdo, que los caminos de ambos se habían separado debido a las exigencias de sus carreras, a las diferencias en sus estilos de vida, o simplemente a que el amor que una vez los unió, ya no era el mismo. Es natural que las relaciones evolucionen, y en el caso de dos personas jóvenes, ambiciosas y exitosas como Kerem y Ande, es comprensible que sus prioridades puedan cambiar. No es una falla, es simplemente la vida. Sin embargo, para los fans que habían invertido emocionalmente en su relación, esta noticia fue un golpe duro. La sorpresa no solo radicó en la separación en sí, sino también en cómo se desarrolló la noticia. Parecía que ambos, Kerem y Ande, estaban intentando manejar la situación con cierta discreción, pero el mundo del espectáculo es implacable y rara vez permite que este tipo de noticias se mantengan en secreto por mucho tiempo. De repente aparecieron testimonios, filtraciones y comentarios de personas que afirmaban saber la verdad. Y ahí es donde el riesgo de la desinformación aumenta exponencialmente. Analicemos un poco las posibles razones que se barajaron. Una de las teorías más populares, y que siempre surge en este tipo de casos, es la de las presiones de la fama. Estar constantemente bajo el ojo público, tener que lidiar con paparazzis, con la presión de mantener una imagen pública perfecta, puede ser agotador para cualquier relación. Si a eso le sumamos agendas de trabajo ajetreadas, rodajes en diferentes ciudades o países, y el estrés de mantener el éxito, es fácil entender cómo una pareja podría empezar a distanciarse. Otra teoría apuntaba a diferencias de personalidad o de objetivos a largo plazo. Aunque en público parecían compenetrados, quizás en privado sus visiones de futuro no coincidían. Es algo muy común en las relaciones humanas. Lo que funciona en una etapa de la vida, puede no funcionar en otra. Y cuando las carreras de ambos están en un punto álgido, las decisiones que se toman pueden tener un impacto significativo en la relación. También se especuló con la posibilidad de que la relación se hubiera vuelto más una amistad que un romance apasionado. A veces, cuando el amor romántico se transforma en un cariño profundo, las parejas deciden seguir caminos separados para evitar forzar algo que ya no fluye de manera natural. Esto, aunque triste, es una forma madura de afrontar el fin de una etapa. Y por supuesto, no faltaron las teorías más oscuras, esas que sugieren infidelidades o terceras personas involucradas. Sin embargo, hasta la fecha, y esto es importante recalcarlo, no ha habido ninguna evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. En el mundo de la farándula, la especulación sin pruebas expande cada día, y es crucial mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por los rumores infundados. La sorpresa, como decía, fue doble. Primero, por la noticia de la separación de una pareja que parecía tan unida. Y segundo, por la forma en que esta noticia se manejó y se dio a conocer. En un mundo donde todo se expone y se consume rápidamente, las noticias sobre rupturas de parejas famosas se convierten en un espectáculo. Los fans se dividen entre
Los que apoyan y los que critican, los que especulan y los que esperan una reconciliación. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en el fandom de Kerem y Ande. Muchos de ellos se sienten decepcionados, tristes e incluso enojados. Han invertido tiempo y emociones en seguir esta relación, y verla terminar es, para ellos, como el fin de una historia que esperaban que tuviera un final feliz. Es un recordatorio de que, a pesar de la imagen pública, las celebridades son personas con vidas complejas, con sus propias alegrías y tristezas, sus propios éxitos y fracasos sentimentales. En este punto es importante reflexionar sobre el papel de los medios y las redes sociales en la difusión de este tipo de noticias. Si bien es cierto que los fans quieren estar informados, también es cierto que la sobreexposición y la especulación constante pueden ser perjudiciales, tanto para las personas involucradas como para la audiencia. Es fácil perderse en el mar de información y desinformación, y terminar creyendo cosas que no son ciertas. Por otro lado, también es importante recordar que Kerem y Ande son profesionales talentosos, y que sus carreras continúan. Ambos están trabajando en nuevos proyectos, y es probable que con el tiempo, estos rumores se desvanezcan y se enfoquen en su trabajo. La vida de las celebridades es un ciclo constante de éxitos, fracasos, relaciones que empiezan y terminan, y sobre todo, de trabajo duro. En conclusión, la noticia de la posible separación de Kerem Bürsin y Ande Erçel ha generado gran sorpresa y conmoción entre sus seguidores. Los rumores que llevaban tiempo circulando se intensificaron recientemente y aunque no ha habido una confirmación oficial de la manera más tradicional, las señales y las filtraciones sugieren que su relación podría haber llegado a su fin. Las razones detrás de esta supuesta ruptura son variadas y van desde las presiones de la fama hasta diferencias personales. Lo cierto es que para muchos fans, esta noticia ha sido un golpe duro, un recordatorio de la fragilidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas desde fuera. Hemos explorado los indicios que llevaron a estos rumores, la sorpresa que generó en el público y las diferentes teorías que se han manejado sobre las posibles causas. Es un recordatorio de que a pesar de la imagen pública, las celebridades son seres humanos con vidas complejas y relaciones que evolucionan. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo para desmenuzar esta noticia tan comentada. Espero que esta explicación les haya sido útil y les haya ayudado a comprender mejor la situación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué opinan de la forma en que se manejan estas informaciones en el mundo del espectáculo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande o que les interese el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.